Cuando estudiamos un libro de esta naturaleza, que hemos hablado un poco de su contexto, y hemos dicho que era una iglesia dadivosa para con el apóstol Pablo, pero además una iglesia llena de gozo por el gozo que el apóstol Pablo tenía aún estando en sus prisiones. Establecimos un poco este contexto y hablábamos de que esta carta, juntamente con la de Colosenses y también con la carta de Filemón y Efesios, son cartas que le hemos llamado, o que le han llamado, las cartas carcelarias. Son cartas que fueron escritas estando preso el apóstol Pablo en Roma. Y a pesar de que cada carta tiene un matiz distinto, podemos percibir en esta carta un poco un corazón del apóstol Pablo desbordado para con una iglesia que, incluso como dice el texto en el contexto general de esta carta, una iglesia que ha sido dadivosa, y como Pablo también le dijo a los tesalonicenses, una iglesia que ha contribuido muy constantemente en el sostenimiento de la obra que el apóstol Pablo estaba haciendo. Él preso ya con una sentencia de muerte quizá, esperando nada más que hubiera esto, y él todavía con la esperanza de ir a ver a estos filipenses, les escribe preocupado por algunas cosas que son importantes. Nosotros tenemos que notar que en el contexto teológico también de la carta, juntamente con las otras cartas de índole epistolar, o con otros libros de índole epistolar, empieza la carta siempre con algunos asuntos que tienen que ver con doctrina, con teología, pues con un fundamento sólido que establece pues la manera en cómo encima de este fundamento doctrinal se hacen relaciones y se hacen consejos prácticos para con la iglesia. Lo podemos notar en esta carta y en todas las demás. La carta a los Efesios es un ejemplo muy importante, y la de Romanos también, del capítulo 1 al 11, es eminentemente doctrinal, y luego viene la parte práctica, que también tiene asuntos doctrinales, pero es más práctica. Pablo a los filipenses hace algo semejante y va a hablar de cosas muy importantes. De hecho, la semana pasada hablábamos acerca de esto que está en el versículo número 6, acerca de la perseverancia de los santos y la preservación de Dios para con los santos, y hablábamos de esta maravillosa doctrina que no solamente nos da un conocimiento intelectual, sino una seguridad al creyente de saber que nosotros perseveramos porque el Señor nos preserva de una manera maravillosa en medio de una comunidad que no es para nosotros noble, que es hostil a nosotros, pero que vivimos en santidad gracias a la preservación de Dios, porque sabemos que la obra que Él empezó en nosotros la culminará y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto nos quedó claro la semana pasada, y hablábamos pues de este tema eminentemente doctrinal. Es interesante que el apóstol está haciendo una oración, o está hablando de dar gracias al Señor, y que lo está haciendo también con gozo, como lo dice el versículo 4, que dice que rogando con gozo él dice por todos vosotros. En medio de una oración está enseñando a la iglesia asuntos que deben de ser importantes para la iglesia, que rigen su conducta y además establecen un principio de fe para cada uno de los creyentes. Los que vienen, y la verdad es que son muy pocos, en el culto de la tarde hemos hablado acerca de la Escritura, que es modelo para nosotros de fe y de obediencia. Es la que dice qué creemos y cómo nos debemos de conducir. Y el apóstol Pablo aquí en este libro está hablando acerca de lo que debemos de creer, pero también cómo nos debemos nosotros de conducir. Cuando hablamos de la carta del apóstol a los filipenses, pensamos que es una iglesia madura en la fe, ¿no? Una iglesia que sabe mucho. También le escribe a los filipenses, a los efesios, bajo este mismo principio, o lo podemos dilucidar, o podemos interpretar que ya es una iglesia madura que sabe todo. Las iglesias que son iglesias de Cristo, que el Señor no va a quitar el candelero de su lugar nunca, las iglesias que han sido erigidas en el fundamento que es Jesucristo, son iglesias que no solamente por tener este nombramiento de iglesias se puede entender que ya tienen el conocimiento completo de la fe. Al contrario, las iglesias deben de seguir creciendo en el conocimiento de la palabra. Ninguna iglesia que esté fundada en el nombre de Cristo
puede pensar que ya ha llegado a la culminación de su conocimiento o que ya tiene todo el conocimiento en sí misma para que pueda caminar en la vida cristiana. Nosotros, a la larga, como lectores implícitos de esta carta, tenemos que afirmar que nos falta mucho por caminar como a la iglesia de Filipos. El apóstol Pablo le va a escribir a esta iglesia y en el contenido de su oración en estos 3 versículos nos vamos a dar cuenta de su preocupación por la madurez de la iglesia. Es decir, él va a orar al Señor para hablar acerca de y enseñar a la iglesia acerca de la madurez que debe de tener la iglesia. Le falta mucho a la iglesia por conocer. Y entonces, bajo este criterio, el apóstol va a enseñar un poco los asuntos que tienen que ver con su madurez. Pero la madurez que el apóstol va a pedir al Señor por esta iglesia y que va a exigir a la iglesia también, no puede ser un requisito, no puede ser una exigencia que esté alejada de un principio fundamental, que es el principio del amor. El amor es vital, y en esta carta está muy expresado. En estos cortos versículos hemos visto cómo el apóstol prodiga amor, habla del amor, establece el amor como un fundamento importante, ¿no? Lo deja muy claro. Incluso en los versículos inmediatos anteriores del pasaje que acabamos de leer, nos lo deja muy claro en el versículo 7 y 8. Él dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón, dice él, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Y añade: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. ¿No? Es decir, dice, Dios es testigo, dice él, de cuánto o de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. El amor que el apóstol tiene para con esta iglesia es de tal magnitud que pone a Dios como testigo, ¿no es cierto? Dice: yo pongo a Dios como testigo de cuánto les amo. Claro, el testigo es de primerísimo nivel, ¿no es cierto? Es de primera calidad. No podemos de ninguna manera nosotros creer que lo que está diciendo el apóstol Pablo está equivocado, teniendo a Dios como testigo. Y dice: cuánto les amo, y Dios es mi testigo. Y además les amo en un amor comparable al entrañable amor de Jesucristo. Tenemos que entender este entrañable amor de Jesucristo, que Jesucristo a nosotros nos amó, y nos amó de tal manera que dio su vida por nosotros. El amor al cual pues se refiere no es un amor superficial, es un amor abnegado, es un amor sin condición, es un amor divino que viene de Jesús hacia nosotros. Este es el tipo de amor que tiene Pablo con la iglesia. Va a hablar de su madurez, pero establece primero el principio de amor. Y luego llega al versículo número 9, en su línea de pensamiento, y entonces les va a decir a ellos cómo es que el apóstol está pidiendo, cómo está orando para con los filipenses, o a favor de los filipenses. Y les dice esto: y esto pido en oración. Y entonces va a haber una petición. Les va a decir Pablo por qué cosa está orando por ellos. Va a decirles, ya dijo por qué da gracias por ellos, pero ahora va a decir por qué pide por ellos. Establezcamos y veamos cómo es interesante que él empieza con una gratitud y luego pasa a una petición, ¿no? Es muy importante. Y me parece que es vital que nosotros podamos establecer esto, porque a veces cuando oramos, ¿no? Casi siempre empezamos orando con peticiones, ¿no? Vamos a pedir al hermano tal que ore, ¿no? Entonces, Señor, te pido. Siempre es pedir, ¿no? Es como si fuéramos al supermercado y metemos al carrito todo lo que necesitamos, ¿no es cierto? Y nos olvidamos de la alabanza y nos olvidamos de la gratitud. No hay como empezar orando con alabanza y con gratitud para luego pedir, ¿no? Pedir es importante, sí. El Señor nos escucha, sí, pero viene como consecuencia de una alabanza, de una gratitud. No siempre, no en todos los casos, pero es una disciplina de oración que bien vale la pena seguir. Él empieza con gratitud, sigue con petición. Y dice él, esto es lo que pido en oración. Y entonces nos dice lo que pide: que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Esta es la petición que el apóstol hace a Dios por los filipenses. Él está orando al Señor que el amor de los filipenses abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Qué petición tan extraña?
¿no? Qué petición tan rara. Porque Él está pidiendo que el amor abunde aún más y más, pero no solamente está pidiendo que el amor abunde aún más y más, sino que además abunde en ciencia y en todo conocimiento. Y entonces junta los conceptos del amor y la ciencia y el conocimiento. Y lo que vamos a hacer es hacer un análisis casi exegético del texto, tomando algunas palabras del idioma original para poder entender la esencia del mensaje. ¿Qué está pidiendo Pablo aquí? Exactamente qué es lo que él está pidiendo al Señor. Hemos resumido ya hace un momento de que la petición tiene que ver con la madurez cristiana de los creyentes en Filipos. Esa madurez que requiere todo creyente, pero lo establece a partir del amor y del conocimiento. No es extraño para nosotros esto. Si leemos las cartas carcelarias, las otras cartas, parece ser que es un tenor del apóstol cuando está prisionero en Roma, porque él sabe quizá o presiente que no regresará ni a Colosas, ni a Éfeso, ni a Filipos para poder instruir a los creyentes en el asunto de que tienen que tener un esfuerzo para conocer más la doctrina de Jesucristo. Y entonces lo único que hace es orar por esto. Recordamos la oración del apóstol Pablo a los Efesios, por ejemplo, en el capítulo 1, en los versículos 15 a 19, cuando él dijo: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias, dice Pablo, por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, y añade: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. En el capítulo 3 de Efesios, siguen en esta oración doblando sus rodillas y diciendo y pidiendo para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y ya los Colosenses, otra carta carcelaria, él está diciendo: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Lo que quiero que percibamos en estas oraciones que el apóstol hace a estos creyentes de Colosas, de Éfeso y de Filipos es la misma cosa. Tenemos que recordar que son cartas carcelarias. Tenemos que recordar que está escribiendo desde prisión. Tenemos que recordar que él posiblemente tenga en su corazón y en su mente la angustiosa necesidad de hablar a estos de la madurez cristiana, porque posiblemente sabe que no irá otra vez a verles, aunque ese es su anhelo. Ya no va a ir. Entonces su recurso es orar al Señor y le dice a los creyentes: pido para que tengan conocimiento, pido para que ustedes estén llenos de sabiduría, pido para que puedan analizar la grandeza, la profundidad, la riqueza, la dicha de conocer a Cristo. Pido por esto. Pero cuando le dice a los filipenses, son a los únicos que les hace combinar el amor con el conocimiento. A los otros no, a los filipenses sí. Ama a los filipenses. No digo que a los otros no, pero a estos, antes de la ciencia y de todo conocimiento, les expresa que el amor debe abundar aún más y más. En la vida del creyente no hay un conocimiento verdadero, ejemplar, doctrinal, si no hay amor. ¿No es cierto? Dice el apóstol que el amor de ustedes abunde. No que no haya amor, da por sentado que hay amor. Lo que él quiere es que ese amor abunde, que haya un amor pleno, que cada vez haya más amor entre los creyentes, y que el amor que abunde más y más. El énfasis es notorio. Abunde más y más, hasta parece redundante, porque cuando abundo es más, pero abunde más y más es redundante, pero no redundante, más bien enfático. Qué importante es para los filipenses entender que lo que está haciendo el apóstol Pablo es orando para que el amor que ya tienen y que es muy lindo y que es muy bueno,
abunde más y más, que cada vez haya más amor entre los creyentes. Casi pudiésemos escuchar esta petición para nosotros. Si nosotros oráramos, Señor, que el amor entre nosotros, la iglesia, Dios es amor, abunde más y más, quiere decir que tenemos que amarnos más y más y más profundamente. Usted y yo ustedes, ustedes entre ustedes. El amor entre nosotros tiene que ser así, como Jesús nos amó. En el entrañable amor de Jesucristo. Un amor incondicional, un amor sin condición, pues un amor abnegado, un amor que no exige ninguna cosa a cambio. Pero ahí nos quedaríamos un poco cortos, porque el amor y lo que pide el apóstol de que el amor abunde más y más en nosotros, no solamente es en amarnos así nada más, como el humanista de hoy dice, como la gente del mundo habla, así como amo a todo el mundo, así como mi amor es para todos, con todos y por todos, así como la gente que tiene amor por sí misma y ama a todos por todas las cosas, independientemente de cómo piensen y de cómo crean y lo que hagan. No, el apóstol, conociendo lo que está escribiendo y sabiendo la necesidad de los filipenses, dice: quiero que el amor abunde, o oro para que el amor abunde más y más, pero en toda ciencia y en todo conocimiento. En toda ciencia y en todo conocimiento. Interesante que está pidiendo esto, que el amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Cuáles son estas dos palabras que llaman nuestra atención? ¿Cómo quiere el amor que nos amemos más y más en ciencia y en todo conocimiento? Las palabras aquí son significativas. Las palabras aquí, guardando su debida proporción en este análisis gramático histórico, entendiendo cómo se dijo esa palabra en ese tiempo, la palabra ciencia en el idioma original es una palabra que es epignosis. Epignosis es una palabra que tiene que ver con conocimiento, con atraer conocimiento. Esta palabra tiene que ver incluso con una percepción intelectual de lo que se le presenta. Por eso la ciencia tiene una connotación distinta. En nuestra época tiene una connotación distinta. Incluso hoy día, escuchar ciencia casi la contraponemos con la fe, ¿no es cierto? Decimos, esta es la ciencia, esta es la fe, y las separamos completamente, ¿no? Pero en el idioma original tiene que ver más con una percepción intelectual de las verdades cristianas, de las verdades espirituales, de las verdades doctrinales, epignosis. Así que esta palabra es importante para nosotros porque lo que dice él es que nosotros nos amemos más y más, que el amor abunde más y más en nosotros en la percepción intelectual de las doctrinas básicas. No de la ciencia como astrología y como tanatología y otras cosas, no, sino que abunde más y más en la percepción intelectual de las cosas espirituales, de la doctrina de Cristo. La connotación en el idioma original es mucho más intensa y mucho más deliberada en este sentido. Pero tenemos que tener cuidado, mucho cuidado. Porque es verdad que nosotros tenemos que ser una iglesia que aprenda, que estudie, que se dedique a estudiar la doctrina. Es una tarea que no podemos quitar. Esta iglesia, Dios es amor, debe caracterizarse porque nos amamos abundantemente, más y más, y estamos amándonos en la percepción de las doctrinas bíblicas. Sabemos lo que creemos. Por eso quizá la insistencia en predicar doctrina y enseñar doctrina y las confesiones y los credos. Algunas personas han de decir, ya basta con esto, pero es absolutamente necesario. Porque tenemos que abundar más y más en este amor, en ciencia, en la percepción intelectual de las verdades espirituales. Pero ya dije que hay que tener cuidado. Por eso el apóstol Pablo mezcla amor con conocimiento y establece los límites o establece el cuidado que debemos de tener al respecto. Si usted recuerda, cuando el mismo apóstol escribe a los Corintios, en el primer capítulo, versículo 2, les dice: si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Nada soy. Esta mezcla es importante. Puedo tener toda ciencia, puedo conocer todas las doctrinas, es necesario. Pero si no tengo amor, nada soy.
La gracia sin gracia no es gracia. Hermano, es que la verdad es que pues como no sabes lo que yo sé, como no tienes la doctrina que yo tengo, ¿no es cierto? No quiero que te juntes conmigo. Dice el apóstol: si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, pero no tengo amor, nada soy. No soy nada, soy absolutamente nada. El amor tiene que abundar más y más en la persuasión intelectual de las doctrinas bíblicas, sí, pero tiene que haber amor. Amor por sobre todas las cosas. Y por eso Pablo primero habla del amor que abunde. El amor abunda. Por supuesto, dentro de la iglesia en Filipos, dentro de nuestra iglesia, hay gente que todavía no percibe. No hay una percepción intelectual correcta respecto de algunas doctrinas. Es posible que alguno de ustedes no me entienda cuando hablo de teología bíblica. Es posible que alguno que otro diga: es que yo no creo esto de que el Señor ha muerto por los elegidos nada más y no por todo el mundo. Es posible. Pero tenemos que amarnos de tal manera que nos encaminemos al mismo conocimiento, el amor por sobre todas las cosas, para llegar todos a la persuasión intelectual de las verdades escriturales. Esto habla de una tolerancia santa. Esto habla de una paciencia entre nosotros. Pero hay que abundar más y más en amor, justo en la persuasión intelectual de las verdades fundamentales. El mismo apóstol, sabiendo que podemos caer en este error, le dijo también a los Corintios en el capítulo 8, verso 1, que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿No? Eso lo dijo al respecto de la carne sacrificada a los ídolos. El conocimiento, dijo él, envanece, pero el amor edifica. Amados hermanos, somos llamados a ser persuadidos intelectualmente por las verdades doctrinales de la Biblia. Y tenemos que amarnos y dirigirnos hacia esto, pero entendiendo que por encima de esto, el amor es importante. Es muy importante. Entre los santos, desde luego, porque esta carta está escrita a los creyentes. Pero no solamente está pidiendo él para que el amor abunde en esta persuasión intelectual que dice en la ciencia, sino que además aquí tenemos la otra palabra: y en todo conocimiento. Otra vez recurriendo, ¿no?, a las palabras en el idioma original. La palabra que está aquí tiene que ver más bien con un discernimiento agudo o una percepción moral. Si está notando, vale la pena hacerlo. La primera palabra, ciencia, tiene que ver con una percepción intelectual de las doctrinas bíblicas fundamentales, pero el conocimiento en el idioma original tiene que ver con una persuasión moral, con un discernimiento agudo. Que podamos discernir entre lo bueno y lo malo, a partir de la ciencia, pues, de la percepción intelectual. Que podamos discernir entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo santo y lo profano, en el sentido escritural, entre lo que es agradable a Dios y lo que no es agradable a Dios. Por eso dice que el amor abunde más y más en la percepción intelectual de las doctrinas básicas o fundamentales de la Biblia, y por otro lado en la percepción moral, en el discernimiento espiritual de la manera como nos relacionamos. Ahora le voy a explicar un poco esto porque vale la pena hacerlo. Cuando hablamos de este discernimiento, y nos tenemos que amar y nuestro amor abundar más y más en este conocimiento, en este discernimiento, es que tenemos que ser capaces, usted y yo, de poder distinguir con claridad, a partir de la percepción intelectual del conocimiento bíblico, de la doctrina, qué cosas están mal moralmente, por ejemplo, y qué cosas están bien. Discernir el error de la falta. Discernir la inmoralidad de la moralidad. Discernir la ley que está escrita en la Biblia con una conducta anti-ley. No es lo mismo que yo pueda recitar una doctrina completa o una estructura doctrinal de lo que creemos, y otra es mi conducta. Que seamos capaces de discernir estas dos cosas.
Y no en el afán de enarbolar la bandera del amor, que es lo que tenemos que hacer. Seamos tan tolerantes, y aun y cuando nos demos cuenta que la actitud y la conducta es inmoral, nosotros digamos, de todas maneras amamos a todo mundo y a todo mundo recibimos y en todo mundo nosotros nos gozamos y somos una iglesia incluyente y amorosa. No podemos ser así. No debemos ser así. El amor va a abundar más y más, pero el amor sobre la base de la percepción intelectual de las doctrinas escriturales y el discernimiento agudo de lo tolerable a partir de la escritura. Si alguien viene y me dice, es que tenemos que nosotros ser incluyentes, tenemos que ser tolerantes, tenemos que amar a todo el mundo. Es verdad, ese amor sí tenemos que darlo, pero tenemos que ser capaces de discernir a partir de la doctrina, a partir de la escritura, discernir agudamente, tener una percepción moral de lo que no puede ser tolerable. El matrimonio entre dos personas del mismo sexo, el aborto, la eutanasia, cosas que van en contra de la escritura no pueden ser tolerables. Tenemos que ser capaces de discernir agudamente este tipo de circunstancias y rechazarlas. Y el amor entre nosotros hará que nosotros abunde más ese amor en el conocimiento, en la ciencia, pues, en el discernimiento de las cosas intelectuales, pero en el discernimiento agudo de las cosas morales. Saber que podemos estar sí o no en un error o no. Es decir, que podamos nosotros ser capaces de entender lo que es correcto para Dios y lo que no es correcto para el Señor. Este es en el aspecto moral. En el aspecto espiritual, tenemos que estar preparados y amarnos, y que el amor abunde más y más en la percepción intelectual, pero también en tal discernimiento que si viene una doctrina equivocada a nosotros, podamos ser capaces de rechazarla en amor, quitarla de nosotros, no hacerle caso. Eso es algo muy difícil, muy complejo, pero es un requisito de Dios. Muchas iglesias, con tal de no señalar una falta, con tal de no señalar un problema doctrinal, han sido tolerantes, aún discerniendo estos pecados doctrinales, han sido tolerantes, han sido amorosos, se han convertido en iglesias incluyentes que pueden ser aceptadas por el mundo, pero que muy posiblemente sean rechazadas por Dios. Pero tenemos que ser capaces, madurar para llegar a la percepción intelectual de las doctrinas fundamentales, para llegar al conocimiento, al discernimiento agudo, la percepción moral de lo que es correcto y de lo que no es incorrecto. Dice Martín Lutero, alguna vez dijo, ¿no? Es mejor estar divididos por la verdad que unidos por el error. Y si la verdad nos dividirá, pues que nos divida. Pero no voy a estar unidos a ustedes por el error con tal de estar unidos. El amor en la iglesia tiene que ser un amor que sea capaz, pues entonces, de percibir intelectualmente las doctrinas bíblicas y de discernir agudamente, moralmente, las cosas que están en contra de la Escritura. Por eso Pablo en el versículo 10 dice eso: para que aprobéis lo mejor. Para que aprobéis lo mejor, sean capaces, ya que pudieron percibir intelectualmente las doctrinas bíblicas, ya que pueden discernir lo moral, ya que pueden tener este discernimiento agudo de la percepción moral, ya que tienen esto y esto está rodeado del amor, esto para que puedan aprobar lo mejor. Y lo mejor no es lo mejor según nosotros, sino lo mejor es lo mejor según Dios. Lo que para Él es lo mejor, aunque para nosotros aparentemente no sea lo mejor. Aparentemente no sea lo mejor. ¿No es cierto que lo mejor para nosotros es dar la mordida para que nos den la licencia? Eso es lo mejor para nosotros, pero ¿es lo mejor para Dios? Aprobar lo mejor, amarnos entre nosotros, más y más y más, tiene que ver con este discernimiento moral, con esta percepción intelectual de las doctrinas bíblicas, para que aprobéis
lo mejor para Dios. Y después el apóstol tiene una sentencia escatológica, ¿no? Algo que viene al final del tiempo, porque utiliza incluso la palabra a fin de qué, ¿no? ¿Con el propósito de qué? Para que al final entonces algo. Pero ¿cuál es el propósito final? Que además no experimentaremos sino hasta que venga Jesucristo. Dice, a fin de que seáis sinceros. La palabra sincero es una palabra muy, muy interesante, porque esta palabra es como cuando son probados los metales, para que los metales bajo fuego y bajo ciertos tratamientos puedan mostrarse puros, sin aleaciones, que sean tal cual el metal, tal cual el oro, tal cual la plata, por ejemplo. Y que no haya aleaciones, que estén puros. La palabra sincero, no solamente en términos teológicos, sino en la etimología de nuestro idioma, tiene que ver con esto. La sinceridad tiene que ver con la pureza, la esencia del ser, puros, sin aleaciones. ¿Sabe cómo sería una persona con aleaciones? Una persona sincrética, una persona que crea todo porque qué tal que todo tenga razón. Una persona que diga, pues por las dudas. Una persona a la que le preguntemos, ¿por qué los horóscopos? Pues yo sé que están mal, pero ¿qué tal y sí? Esta persona no sería una persona sincera, pura. Pues hay aleaciones, ¿no es cierto? En su esencia hay cosas más que dan su personalidad. ¿Qué tal que nosotros dijéramos, vamos a declarar quién quite y pegue? Eso sería una aleación. Eso sería una mezcla. Pero cuando se habla de sinceridad, cuando dice el apóstol, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros, está hablando del metal probado, de la pureza, de que seamos íntegros en nuestra fe, y para eso necesitamos toda la percepción intelectual de las doctrinas cristianas y todo el discernimiento agudo en la percepción moral de las conductas. Lo que debemos de creer, pues, y lo que debemos hacer para aprobar lo que es mejor, para presentarnos sinceros delante del Señor. Cuando estemos delante del Señor y nos vea, no nos va a decir, a ver, Juan, quiero que seas sincero conmigo, ¿te has portado bien? No es esto, porque nuestra sinceridad humana es hipócrita. Cuando lleguemos delante del trono de su gracia, Él nos va a ver tal cual somos. Y más vale que nos presentemos puros, sin aleaciones. Pero no solamente esto, sino que además, dice la palabra del Señor, en el asunto de aprobar lo mejor, a fin de que seamos sinceros, y además dice, irreprensibles, sin tacha, sin algo que reclamarnos. Amados hermanos, de todas maneras nos vamos a presentar en el trono de gracia y Satanás nos va a acusar porque es el acusador de todos los hermanos. Y va a tener razón en todas sus acusaciones. Pero nos vamos a presentar irreprensibles en el día del juicio, y vamos a presentar nuestra irreprensibilidad no por nuestra conducta, sino por la de Cristo. La de Él. ¿No es cierto? Porque Él nos justificó, porque Él está en nombre mío, porque Él me representa, porque la justicia de Cristo fue imputada en nosotros. Pero el esfuerzo del hombre, nosotros tenemos que hacer una lucha deliberada de presentarnos sinceros e irreprensibles en el día del juicio, en el día de Cristo. Esa sí es tarea nuestra. Claro, nos presentaremos y nos va a dejar entrar el Señor. Y nos va a presentar el Señor y vamos a ser irreprensibles delante de Él, pero la irreprensibilidad va a ser la de Cristo en nosotros. Pero nuestra conducta mientras, con esa capacidad que tenemos ahora en el labor que abunda más y más de la percepción intelectual de las doctrinas bíblicas y del discernimiento, ese discernimiento puro en la percepción moral de lo que tenemos que aprobar y lo que no, ahí estamos preparándonos para presentarnos sinceros e irreprensibles. Y además dice, para el día de Cristo. Ahora, pero eso es hasta el día de Cristo, ¿no? ¿Qué tal que un poco antes de morir me porto bien? Sincero e irreprensible. Hay que tener cuidado con esto. Mucho cuidado.
Hay una doctrina escatológica que tiene que ver con el ya, pero todavía no. Ya soy salvo, pero todavía no en plenitud. Hay algo en medio, ¿no? Y mientras, tenemos que hacer una doctrina del mientras, ¿no? Porque hay una del ya y todavía no, pero ¿y el mientras? Entre que soy salvo y me voy con el Señor, ¿mientras qué? Pues mientras me preparo para ser sincero e irreprensible. ¿Pero cómo le hago? Versículo 11. Llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¿Cómo le hago para prepararme en el mientras hasta que llegue el día de Cristo? ¿Cómo le hago para vivir y prepararme en sinceridad e irreprensibilidad? Pues tengo que estar lleno de frutos de justicia. Los frutos de justicia tienen que ver con mis conductas, con mi fruto de arrepentimiento, con la obra que hago, con la respuesta que tengo ante la salvación que el Señor me ha dado. Pues el Señor me ha dado a mí una salvación, me ha escogido para ser su hijo, soy su pueblo y tengo que trabajar y mostrar frutos de que soy creyente. Frutos de sinceridad, frutos de irreprensibilidad. Frutos. Uno de ellos y de los más importantes, y además está en la primera lista del fruto del Espíritu, ¿sabe cuál es? El amor. Por eso, que el amor abunde más y más en nosotros, porque el primer fruto, o la primera parte del fruto del Espíritu es amor. ¿Qué caso tiene que en esta iglesia nos aprendamos las doctrinas más grandes de memoria y que debatamos en concilios y que ganemos si no hay amor entre nosotros? Fruto de justicia, amarnos abundantemente, amarnos incondicionalmente más y más, acompañándonos en la percepción intelectual de las doctrinas, acompañándonos del discernimiento moral, de la percepción moral de las cosas que son buenas y son malas, para aprobar lo mejor. Nos preparamos para presentarnos el día de Cristo sinceros e irreprensibles. ¿Será que todo esto tuvo que pensar Pablo para escribir esto? Yo creo que no. Porque como el Espíritu Santo lo inspiró, el Espíritu Santo sabía el contexto completo. Y hace que Pablo ore. Esta oración maravillosa por ellos y por nosotros, para que nuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobemos lo mejor, a fin de que seamos sinceros e irreprensibles en el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, y todo para gloria y alabanza de Dios. Ni siquiera es para nuestro provecho, sino para gloria y alabanza de Dios. Qué hermosa oración de Pablo, qué didáctica, qué significativa, qué instructiva para nosotros. Tomémoslo y asumamos nuestra responsabilidad. Oramos. Padre, tu palabra es verdad y nos lleva de la mano hacia lo que tenemos que creer. Por eso Pablo oraba para que fuéramos llenos, Señor, de esta percepción intelectual de tus doctrinas. ¿Qué debemos creer? Pero también nos dice cómo debemos de conducirnos. Por eso dice que tenemos que ser llenos de todo conocimiento, discernimiento agudo de la percepción moral. ¿Cómo debemos de conducirnos? Todo alrededor del amor. Porque, Señor, debemos de ser capaces de aprobar lo que es mejor. Y que nos podamos presentar el día de Cristo sinceros e irreprensibles. Y mientras que esto pase, vamos a mostrar frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza tuya. Que tu nombre sea exaltado y glorificado aquí y en nuestro corazón hoy y siempre. Amén.